una constitución renovada, con una situación de modificación del Código Civil y Comercial que tuvo mucho debate en el tema que hoy se va a tratar. Yo he tenido la oportunidad de participar como miembro relator en nombre de la Caja y del Colegio de Abogados de la provincia en toda la temática donde los pueblos originarios han hecho un importante aporte y han reclamado por algunas cosas que definitivamente no se lograron, pero hay otras que sí. En este punto es donde quizás nosotros, criados en la lógica de la propiedad privada occidental y cristiana, nos cuesta un poco entender este nuevo paradigma que se ha impuesto y que, como todo paradigma, no nació de manera abrupta, sino que fue fruto de una evolución y de la aceptación que quizás hoy todavía es relativa en nuestra sociedad de los derechos de aquellos que en su momento le fueron vulnerados. Nosotros desde el Colegio de Abogados de Morón creemos que tenemos que enfrentar y aportar todas las temáticas, y creo que esta es una que no puede dejar de darse. Por eso agradezco la exposición, por supuesto al doctor Martín Benítez, a Daniela Belén Velázquez por la participación y el esfuerzo de organizar este evento, como siempre. Este es un colegio que quiere ser abierto, que quiere que todas las voces se escuchen y que también sirva además como herramienta para tener la visión necesaria técnicamente para defender los derechos de todos. Como siempre digo, hay vulnerables de todos los tipos, algunos de mucho tamaño, parecen no serlo, pero lo son en definitiva frente a otros mucho más grandes en cuanto a su poderío. Por eso los abogados estamos ahí para regular esta situación y acompañar en el derecho y tratar de convencer y convertir a la gente al derecho. Así que felicitaciones realmente por esta temática y espero que sea de utilidad, que lo descarto, para todos los que hoy están haciendo el esfuerzo de conectarse en numerosa presencia para escuchar a los expositores que por supuesto es lo que desean y no seguirme escuchando a mí. Por eso me voy a llamar a silencio y agradecerles de nuevo a todos ustedes en nombre de nuestro colegio, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo preferiría que después a la doctora Velázquez la presente el doctor Rossi, que la conoce mucho más que yo y que podrá, digamos, contar un poco sobre sus antecedentes profesionales, que son muchos. Yo le quiero agradecer especialmente. La doctora Velázquez es asesora letrada del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cumple una labor muy importante, asesorando y defendiendo los derechos de las comunidades. Y como decía el doctor Frega, tratándose de un grupo vulnerable, es doblemente valiosa su labor porque lo hace absolutamente de manera desinteresada y, digamos, en convencimiento de que es un derecho constitucional que poseen las comunidades, que no necesita ninguna ley que reglamente su ejercicio, sino que es operativo. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros los conocimientos y por comentarnos algunos fallos. Argentina tuvo una condena el año pasado que lamentablemente estuvo un poco invisibilizada porque fue un mes antes de que comenzara la pandemia, pero que seguramente en otro contexto hubiese llevado a que se realizaran muchas más actividades vinculadas a lo que sucedió en esa causa que la doctora nos va a comentar. Así que bueno, doctor Rossi, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad, no esperaba tener que hacer una presentación, pero ya que estamos, aprovechamos. Sí, la conozco de hace muchos años, a Daniela. Tuve el gusto de que ella fuera alumna mía de grado hace ya unos cuantos años. Cursó varias materias conmigo, ella se acuerda más de las materias que cursó que yo, en la época que yo daba obligaciones, contratos y derechos reales en la Universidad Abierta Interamericana.
Daniela es para mí, que ya estoy cumpliendo 30 años de docente, una gran satisfacción, porque cuando uno se encuentra con alguien a quien conoce de la época de estudiante y después se la vuelve a encontrar bastantes años después en un encuentro de dirigentes en Zárate, si no me equivoco, y yo, Daniela, ¿en qué andás? ¿En qué estás? Y soy directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Mercedes. Mira vos, y soy especialista en Derecho Ambiental, sí. Y bueno, y uno retoma la relación que se había cortado, obviamente, después de muchos años de de haber dejado de tener relación didáctica, y empieza a leer las cosas que escribió, y un día estábamos dando con el doctor Frega la diplomatura en Derecho de los Seguros y de la Responsabilidad Civil de la Universidad Nacional de La Matanza en plena pandemia, y uno de los capítulos era responsabilidad por daño ambiental, uno de los capítulos, una de las clases, y entonces se me ocurre invitarla a que trate ese tema, y lo trata con brillantez, y ahí uno va viendo, ¿no?, el desarrollo de alguien a quien ahora voy conociendo por las clases y eh, la, y por los trabajos que ha venido publicando. Lo mismo en la materia que nos convoca, propiedad indígena, y actualmente Daniela es adjunta mía en la materia derecho de daños. Así que sí, la conozco, puedo dar fe. No me voy a poder quedar toda la charla porque tenemos una obligación académica por otro lado, lo lamento por eso, pero estaremos un rato. Así que bueno, los dejo con muy buena compañía. Muchas gracias por estar, y Daniela, todo tuyo el auditorio. Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre es una alegría enorme participar en estos encuentros, en estos espacios. Bueno, ni que hablar siempre de poder estar acá acompañando a quienes han sido mis maestros y ahora estamos acá como colegas, pero bueno, siempre serán mis maestros, así que uno siempre está aprendiendo. Y está bien, yo al doctor Rossi le diré por siempre profe, así que bueno, profe está bien si quiere irse hacia otro ámbito académico, porque ya está bastante cansado de escucharme a mí realmente, pues me escucha los lunes, los miércoles, toda la semana que le mando audio, mire, profe, esta nota, mire esta otra. Así que está bien, tiene el recreo, por ser viernes a la tarde, tiene el recreo concedido de Velázquez. Bueno, ¿qué hablar? Me dio muchas vueltas en la cabeza esta charla de hoy viernes, porque con el doctor Benítez, que nos hemos conocido interpósitamente por el doctor Rossi, y con el cual me estimo que haremos más actividades, porque me gusta y adhiero mucho a su línea de pensamiento jurídico, y entiendo bueno, que puede haber una buena sinergia ahí entre derechos reales, derecho ambiental, derecho a la naturaleza, derecho indígena. Y bueno, y esta charla, la verdad es que me dio bastante vueltas en la cabeza, porque es un tema que lastimosamente se ha puesto muy candente en estas últimas semanas, con muchas noticias que han trascendido. Se han vuelto a discutir ciertas cuestiones que al entender de uno ya estaban saldadas, o de cierta evolución como sociedad que veníamos en un sentido, y bueno, que hoy nos encontramos con cuestiones que vuelven a discutirse, que creíamos que ya estaban. Entonces, es difícil, me fue un poco difícil determinar, y bueno, pero ¿cómo lo encaro? ¿Cómo lo abordo al tema? Desde lo social, desde lo jurídico estrictamente, más desde lo social. En sí, lo importante es que esto sea una charla debate, que se sientan en la libertad de poder participar, exponer, decir lo que les parece. En ese sentido es mucho más enriquecedor, es aburrido cuando uno solamente
da conceptos y bueno, lo interesante es que estemos acá para discutir, para debatir. Esto no es un aula, nadie califica a nadie, ni tampoco... Y es más valorable todavía porque se han inscrito por la propia iniciativa propia, personal, de escuchar y hablar sobre estos temas. Así que, ¿qué más que somos todos protagonistas acá? Pero bueno, un poco andaba en mi cabeza eso, cómo encaro la charla, si más desde lo social, lo sociológico, lo histórico, lo jurídico. Creo que lo vamos a hacer un poco de todos lados y de una manera, de una dinámica plural, participativa. Voy a arrancar yo exponiendo algunas cuestiones básicas en relación a de qué hablamos cuando hablamos de derecho indígena y más precisamente en Argentina. Y seguramente en la segunda hora, a partir de las 16, se va a sumar al Zoom, así que bueno, pido que a los que estemos de administradores, yo también estoy, así que yo también me autopido estar atenta, que se va a sumar el doctor Julián Fernández Duarte, que él es el director del área de jurídicos, y bueno, y nos va a estar hablando un poco acerca de la prórroga de la ley 26.160, que es la ley de emergencia en territorio indígena, en posesión indígena, que bueno, que está a días de vencerse ahora en noviembre y que se está buscando que se prorrogue. Así que bueno, y él obviamente nos va a poder hablar más cabalmente acerca de la experiencia del INAI, de todo el trabajo propiamente en territorio, porque tiene muchos más años y es director del área, así que bueno, un renombre mucho más calificado que el mío para contar o hablar de algunas cuestiones. Y aparte me pareció súper interesante sumarlo y contar con su presencia. Como así también me parece muy importante contar con la opinión, con el diálogo de todos. Bueno, si me lo permiten, voy a compartir pantalla, que ya esto es como no sé, el ABC del Zoom. Ya estamos, ¿no? Sí, esto ya sale solo. Ya uno dice voy a compartir pantalla y la computadora va sola a compartir pantalla. Pero bueno, es lindo porque se puede, con las presentaciones se puede hacer más dinámica la cosa. Bueno, les cuento un poco. Los dejé de ver a muchos, pero bueno, vamos a poner así para ver a más. Ahí está. Así no, uno siente que nos vemos las caras. Bueno, les cuento. Resulta que yo comencé hace varios años ya este camino hacia el derecho indígena de una manera accidental. No es que de primeras a buenas me interesó el derecho indígena y ahí empecé como a interiorizarme de toda la cosa. Quizás aquí, bueno, este espacio es un instituto de derechos reales. Y bueno, y una de las grandes discusiones que se da en el ámbito del derecho indígena es propiamente la propiedad comunitaria indígena, aquella que viene a interpelar de una manera tan interna hacia el interior del concepto de la propiedad privada común, tradicional, occidental y de bueno, que cimiento y centro de nuestra legislación, ¿no? Como con otras premisas también, pero ocupa un lugar fundamental la propiedad privada en nuestro sistema jurídico. ¿Y yo cómo me acerqué al derecho indígena? Bueno, entiendo que ustedes se están acercando por el ámbito de los derechos reales, que bueno, es muy loable verlos desde ese punto, y la verdad es que es destacable que estén acá hoy compartiendo la tarde, queriendo escuchar un poco de esto, viniendo de este lado, porque quizás es una temática mucho más popularizada desde el ámbito de los derechos humanos, o del ámbito del derecho internacional, o de la temática que a mí me convocó en un principio, que fue el derecho ambiental. Yo me acerqué a la cuestión indígena desde esta órbita, desde este vértice, desde el derecho ambiental. Bueno, allá por su momento, cuando cursé la especialización, había que hacer un trabajo final, las temidas y famosas tesis, y entonces, bueno, uno estaba ahí buscando tema, y siempre que uno toma un tema de investigación, tiene que ser un tema que lo motive, que sea afín, que no te cueste sentarte a investigar, que realmente te llame
a la actividad, ¿no? Porque si no, estamos en el horno. Y bueno, y a mí me convocó ya desde hace varios años el tema de los derechos de la naturaleza, del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Y cómo esto interpelaba tan fuertemente todos los conceptos o todas aquellas creencias con los que había llegado hasta ese momento. Ya de por sí comenzar la especialización del derecho ambiental me abrió la perspectiva jurídica como abogada hacia otros lugares. Al pensar el derecho de otra manera o en otros horizontes y fundamentalmente tomando conciencia del rol del derecho y de la posibilidad, ven que yo ya estoy llevando la charla para otro lado, pero bueno, que fluya. Pero de la posibilidad y de la real concreción del derecho como una herramienta transformadora en la sociedad, como una herramienta de transformación social. Y empezar a revisitar todo el tema y a pensar nuevamente todo el tema de los manejos de los recursos naturales, del ambiente, de qué estamos haciendo o qué estamos permitiendo o cómo estamos gestionando los recursos en nuestro entorno, en nuestros territorios. Eso me llevó a empezar a replantearme el término recursos, si el ambiente que nos rodea, que nos constituye, con el cual nosotros coexistimos, lo podemos catalogar como un recurso y lo podemos reducir a esa categoría y explotarlo ilimitadamente. Entonces, empecé a cada vez a criticarme más en ese sentido. Hasta que llegué, en esta búsqueda y en esta investigación, a todo lo que son las cosmovisiones indígenas, específicamente latinoamericanas, y la concepción de la Pachamama Madre Tierra. Y cómo desde la cosmovisión indígena se plantean otros términos de relación con la naturaleza, con el territorio, otros términos en los cuales se plantea la armonía de la vida. Y para mí eso fue un hecho revelador. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez o les habrá pasado en materia de derecho, que a veces uno siente que las cosas se van dando de una manera desperdigada, pero después cuando uno se aleja, todo tiene su lugar, su momento, y va atando cabos y se va construyendo un camino. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que en su momento, hace 5 años, yo me encontraba dentro de estos artículos que nombra el doctor Rossi, que he ido escribiendo, me encontraba escribiendo acerca de derecho pachamámico, porque estaba como muy metida en eso nuevo que había descubierto acerca de la naturaleza como sujeto de derecho, que les comento que para quien no lo sabe, pero seguramente ya se sabe, porque ya hoy por hoy es muy comentado esto, tanto la Constitución de Bolivia en 2009 como la Constitución la de Bolivia en 2008 y la de Ecuador en 2009, o al revés, puede ser, reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho, en el marco del reconocimiento de las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los pueblos andinos. Y a su vez enmarcan a la naturaleza como Pachamama, Madre Tierra. Y esto, desde el derecho ambiental, obviamente es profundamente revolucionario, porque estamos sacando a la naturaleza de la órbita de objeto, la estamos reconociendo como un sujeto. Sociológicamente hablando podemos advertir que estamos hablando del reconocimiento de una alteridad que ha sido invisibilizada por mucho tiempo, pero porque en realidad lo que ha sido invisibilizado por mucho tiempo son las cosmovisiones indígenas y son la real constitución del pueblo latinoamericano, el cual,
como, bueno, voy a hacer así los veo más. Ahí los veo todos. Bueno, el cual, esta invisibilización no es adrede, ¿no? Revisitando la cuestión indígena de manera sociológica, no jurídica, pero para luego poder realizar un análisis jurídico correspondientemente a lo que sería un juicio crítico situado, ¿no? De situarnos en lugar y espacio. Nosotros somos ciudadanos argentinos de América Latina. Entonces, este fenómeno, esta revolución paradigmática de la que nos hablaba el doctor Frega, de derechos que comienzan a emerger con una nueva sistematización de la concepción jurídica, estos nuevos derechos que comienzan a interpelar a ese status quo jurídico, corresponden a todo un movimiento social que da cuenta de la apertura y de la visibilización de muchas tensiones históricas, sociales, culturales, que subyacen en el ordenamiento jurídico actual. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? Me refiero a toda una historia de conquista, de colonización, que se ha ido perpetuando en los años y que ha puesto en el centro de la escena jurídica a un sector de poder que no ha hecho más que replicar o que estructurar nuestros sistemas jurídicos, nuestras constituciones, en pos de una visión, no digo que sea buena, mala, no un juicio de valor, sino simplemente detallo, en pos de una visión de desarrollo, en una visión de progreso, en una visión occidental, eurocéntrica, de relación de lo humano con el entorno. Y en este sentido, homogenizante, totalizador, se dejaron afuera a los principales protagonistas de la historia latinoamericana, que son aquellos pueblos preexistentes a la conquista y a la colonización, que fueron las poblaciones originarias, los pueblos originarios, las poblaciones indígenas. A veces uno terminológicamente no sabe cómo llamarlo. Poblaciones originarias dan cuenta a la preexistencia en este territorio antes de la colonización. Y pueblos indígenas es más propiamente dicho desde una concepción jurídica, porque es la terminología que se emplea en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, las dos están bien. No hay problema entre una y otra. Pero bueno, la cuestión es que ese paradigma de derecho clásico hoy se ve en crisis, hoy se ve interpelado, de una manera incipiente, naciente, primaria, pero se comienza a cuestionar. Y son aquellos pueblos los que responden a su pasado, a los que comparten un presente y a los que anhelan un futuro común, los que comienzan a tener un rol mayormente protagónico, prioritario, en lo que son los procesos constituyentes, pudiendo pregnar las constituciones de sus estados con estos reconocimientos sumamente importantes hacia el interior del pueblo latinoamericano y de los pueblos y las comunidades indígenas, porque materializan y cristalizan una invisibilización que se ha dado por años. Si nosotros revisitamos históricamente nuestra historia, en la Constitución del 53 estábamos hablando de evangelizar al catolicismo a los indígenas. Y miren si no hay un salto enorme cuando hoy estamos hablando acerca de la propiedad comunitaria indígena. Pero obviamente este ha sido un avance de los derechos humanos en relación al reconocimiento de esas alteridades y a un proceso necesario de reparación histórica hacia los pueblos originarios. Así que bueno, un poco en este marco es que quiero inaugurar esta charla, que ya hace un montón que estamos hablando,
pero es un poco lo que la materia indígena nos lleva a cuestionar. O sea, no podemos hablar del marco de derechos indígenas sin entender esta cuestión o sin hacer pie en toda esta historicidad, porque da cuenta de un sujeto de derecho, que son las comunidades indígenas, que no son iguales a otro sujeto de derecho, que tienen su historia, que tienen un imperativo necesario de una reparación histórica, porque han sido pueblos que han sido invisibilizados, castigados, rebajados a las peores de los tratos, sin ir más en nuestro territorio, todo lo que fue la campaña del desierto. Por ejemplo, en el 2006 se pudieron restituir restos restos humanos que estaban en el Museo de La Plata a comunidades que los venían pidiendo durante décadas, que venían solicitando que se les restituyan sus restos a sus familiares para poder darles, primero tenerlos y enterrarlos y darle dentro de su cosmovisión un trato digno, porque hasta el 2006 había restos humanos expuestos en el Museo de La Plata como eso, como una exposición museográfica, como algo que era parte del patrimonio, pero desde la cosificación, escindiendo el carácter humano y la connotación específicamente que tenemos nosotros en Argentina con toda nuestra historia de la identidad de los restos, exhibidas en una vitrina. Y ese es un acto muy violento. Y ese es un acto que no pasó hace mucho tiempo, que fue en el 2006, y aún hoy muchas comunidades, muchos pueblos siguen luchando por la restitución de sus restos, de los restos de sus ancestros que permanecen en museos, en una clara consigna o en un claro mensaje de poder. Porque también lo que se cuenta en un museo tiene un guión y tiene un interlocutor, tiene un mensaje, y tenemos que interpelarlo cada vez que vemos estas cuestiones culturales tan arraigadas en nuestra sociedad. Porque hemos avanzado, pero tampoco hemos avanzado tanto. Estamos en ese camino. Y bueno, con esta introducción vamos a lo que me convocaron, que es al derecho de la propiedad comunitaria indígena. Pero bueno, no sé si alguien quisiera decir algo. A mí me interesa que esto sea abierto, participativo, que todos podamos tomar uso de la palabra, que si alguien quisiera acotar algo antes que me meta más en la normativa, pide la palabra y habla. Si no, seguimos. Es ahora o nunca. No, bueno, seguimos. Vos continuá, Daniela, que los colegas ya saben que pueden habilitar el micrófono e ir haciendo devoluciones o preguntas. Perfecto. Bueno, acá vamos a iniciar con este videíto para hacerlo un poco más interactivo, que a ver si funciona. A ver, ¿escuchan todos? Porque esto es la primera vez que lo hago. Inserté un video en un PowerPoint. Esto es ciencia. Ahí va. Escucha bien. En América Latina se registran actualmente 826 pueblos indígenas que para el año 2010 agrupaban a cerca de 45 millones de personas, lo que equivale al 8% de la población de la región. Los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia, Guatemala, Perú y México. Existe una enorme diversidad, desde pueblos indígenas que permanecen en aislamiento voluntario hasta otros que conviven en grandes asentamientos urbanos. Brasil posee la mayor cantidad de pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los pueblos indígenas representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región y han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar.
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha constatado que en los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos territoriales y en su participación política. También se han registrado mejoras en sus condiciones de vida, con un mayor acceso a la salud y la educación. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y cuenta para ello con 3 mecanismos especiales: un foro permanente, un mecanismo de expertos y un relator especial. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1900. Se cortó el audio. Sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Dentro de estos esfuerzos, la CEPAL convoca a los países de la región a poner en práctica políticas que terminen con las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, basándose en los estándares de derechos humanos e incluyendo las perspectivas y aportes de estos pueblos. Esto es clave en la construcción de una nueva agenda de desarrollo basado en la igualdad a partir de 2015. Bueno, este es un video de la CEPAL. Es un video de la CEPAL, o sea, de un organismo internacional. Pero no quita de que nos dice algunos datos y nos pone también que hacen lindos videos, porque por lo general siempre de Naciones Unidas la verdad que hacen lindos videos informativos, yo los uso mucho, pero nos pone un poco en contexto acerca del marco internacional indígena, y nos pone un poco en contexto acerca de números, de estadísticas, para tomar real dimensión. Y bueno, en ese sentido es importante para darnos idea de qué estamos hablando en la actualidad cuando nos referimos a comunidades, a poblaciones indígenas. En lo propio en Argentina, en el último censo, que fue el del año 2010, se contabilizó casi 1 millón de habitantes indígenas, que casi mitad y mitad son hombre y mujer. Estos pertenecen a 32 pueblos indígenas. Estos son datos que se toman desde el censo y desde el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, son 32 pueblos, tenemos los pueblos más conocidos o más grandes, ahí nombro algunos. También interesante es saber que estos 32 pueblos existen 13 lenguas, que a su vez una se encuentra en situación de recuperación. En términos porcentuales, este casi 1 millón de personas en aquel momento representaba un 2,4% de la población del país. Y el 18% de esta población habita en ámbitos rurales. Y esto es a lo que también refiere el video que vimos recién, cómo las poblaciones indígenas han tenido que ir adaptando su modo de vida en relación a toda una historicidad que los ha ido empujando de alguna manera a reconvertirse en un modo urbano o en un modo que no le es propio a su propia cosmovisión o sus propias costumbres. Pero es que corridos de los territorios por una historia de invisibilización también no les quedaba mucha opción. Por eso es interesante rescatar que solo el 18% habita en ámbitos rurales, en más de 1.600 comunidades. Interesante también es lo que planteaba el video recién acerca de las agendas internacionales. Hoy la agenda que marca el ritmo del derecho internacional y el derecho de los estados es la Agenda de Desarrollo Sustentable, la Agenda 2030.
la cual básicamente está, sus cimientos se han construido en los tratados internacionales de derechos humanos y el respeto y las garantías de los derechos humanos de la población, empoderando a aquellas minorías vulnerables, como es toda la cuestión de género, obviamente las comunidades indígenas, en pos de el eslogan de esta agenda, que nadie se queda atrás. Pero esta agenda, que propone una visión de desarrollo, tiene un programa que se llama Programa de Armonía con la Naturaleza, que lo que hace es recepcionar las cosmovisiones de los pueblos indígenas en relación a su propio concepto de desarrollo. Entonces, desde el desafío para adherir realmente a la Agenda 2030, para aplicar de una manera efectiva y propia los derechos humanos, no podemos dejar de tener en cuenta el ámbito en el que ellos se generan y al órgano de interpretación primaria, por excelencia de la región, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este sentido, cuando hablamos de derecho indígena, nos hacemos pie mucho en estos marcos interpretativos y normativos, más allá que algunos constituyan un soft law, en el sentido de que es la visión de este paradigma que va creciendo hoy como un programa dentro de toda una estructura de desarrollo, pero no quitan que tiene lugar y que se visibiliza, que hay una alternativa al desarrollo hegemónico, al desarrollo occidental, al desarrollo que todos conocemos, que es en nuestra región la cosmovisión del buen vivir, vivir bien, conjuntamente las cosmovisiones de los pueblos originarios. Bueno, estos son algunos de los datos que estaba diciendo recién. Lo interesante es poder advertir también que hay algunas provincias que tienen mayor población indígena que otras, como son Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Salta, Formosa, y que quizás ahí también los conflictos sean mayores, porque obviamente la tensión va a ser mayor entre la reivindicación de algunos derechos y el avance de otros. Bueno, aquí hay dos, para ponernos en contexto, aquí hay dos mapas. Uno representa el de la izquierda, yo no sé cómo lo están viendo, pero sí, el de la izquierda representa las comunidades, el de la derecha representan los pueblos. Y bueno, y vamos a entrar al kit de la cuestión. ¿Qué es el marco jurídico? ¿Cómo se abordan los derechos de los pueblos indígenas dentro de nuestra legislación, hacia el interior de nuestra legislación? Que bueno, que esa era la presentación de este encuentro, que era la finalidad de esta charla, de poder analizar hacia el interior del ámbito local, de la legislación local, qué existe en materia de comunidades indígenas y cómo esta normativa se estructura, cuál es su jerarquía, cómo se implementa, cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus desafíos. En principio, hablando de una manera jerárquica, estableciendo ese orden para poder exponer las normas, nos encontramos con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y las normas conexas. Este artículo es operativo, si bien no se encuentra en la parte dogmática, se lo entiende como tal en apoyo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. Luego tenemos en el mismo rango que la Constitución Nacional, las declaraciones y los tratados internacionales de derechos humanos, como todos sabemos, el artículo 75, inciso 22. A lo que, en el marco de la cuestión indígena, los que nos interesan son los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales y derechos civiles y políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial. Ahora bien, por debajo de la Constitución y de los tratados reconocidos por el artículo 75, inciso 22, tenemos otros convenios internacionales, que son los debidamente ratificados.
y que allí también allí tenemos un marco normativo importantísimo para la cuestión indígena, el cual es el convenio número 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, el cual nos va a marcar la pauta específicamente en materia de propiedad comunitaria indígena. No tenemos que perder de vista ese instrumento, que quizás no es conocido por todos y quizás no es muy famoso, si se quiere, o si no estás en la cuestión indígena o en la cuestión ambiental, no sé si se tendrá conocimiento de él. Pero bueno, hoy lo vamos a ver, así que hoy ya es una herramienta más que nos llevamos. Este convenio está incorporado por la ley 24071. Este convenio es del 86, si mal no recuerdo, 86-87. Está incorporado por la 24071, que es del año 92, pero entró en vigor este convenio en el año 2001, porque en el 2000 recién, o sea, se ratificó en el 92, pero en el 2000 recién se depositó el instrumento y un año después tiene obligatoriedad para el Estado depositante, así que en el 2001 ya es obligatorio para la nación. Luego, en este orden de prelación jerárquica, tenemos las leyes nacionales específicas. En primer lugar, tenemos la ley 23.302, que es la ley que trata sobre materia de política indígena, que es la ley que crea el INAI. Y tenemos actualmente, a pasitos de prorrogarse, la ley 26.160, estoy nombrando algunas como las más importantes a este marco, en esta charla, que es la ley 26.160, la ley de emergencia de propiedad comunitaria indígena, y sus consecuentes prórrogas. Debajo de esto tendremos las constituciones y las leyes provinciales, que las constituciones, habida cuenta, también han ido recepcionando la materia indígena en sus textos. Bueno. Y tenemos esta perlita, de la cual nos hablaba el doctor Frega, que es el artículo 18 del Código Civil y Comercial. Entonces, este es el esquema normativo del cual hablamos cuando hablamos de derecho de las comunidades indígenas, y propiamente este es el margen en el cual vamos a tener que entablar esa interpretación sistémica para poder dotar de contenido el concepto de propiedad comunitaria indígena, porque no hay una norma hacia el interior de la legislación que nos diga qué es y qué no es la propiedad comunitaria indígena, porque justamente el artículo 75, inciso 17, no ha sido reglamentado. Y ahí estamos con todos los problemas que estamos. Pero bueno, normativa hay. Será cuestión del operador jurídico establecer esa interpretación sistémica. En cuanto al enclave constitucional en materia indígena, como venimos hablando, tenemos el artículo 75, inciso 17, que delega esta facultad al Congreso y entiende que le corresponde al Congreso reconocer, atenti a esta palabra, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Estamos hablando de una preexistencia. ¿A qué? Al Estado. Reconocerla. Este es el texto que nos da el pie a la operatividad, el reconocimiento, propio de la norma constitucional. En primera instancia, reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Primer derecho que se consagra en la norma constitucional
la garantía a su identidad, que va de la mano con el derecho con el derecho y la garantía de no perder su lengua. Esas 13 lenguas que hoy por hoy tenemos, pero que algunas están en vía de extinción si no tomamos noción de la importancia que ellas conllevan. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, otro de los institutos, y acá está el kit de la cuestión, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y aquí nos da, este es el primer paso, y luego nos da las características de esa propiedad comunitaria, o de ese reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria. Primero, volviendo un poquitito, que tienen que ser tradicionalmente ocupadas, no dice que tienen que ser ancestralmente ocupadas, y esto va de la mano del desarrollo de la doctrina de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahora bien, en el artículo constitucional, lo que hace es determinar algunas características de este instituto, que es el Instituto de la Propiedad Comunitaria Indígena. Y ella será inajenable, intransmisible, y no será susceptible de gravámenes o embargos. ¿Y esto por qué se entiende así? Y esto se entiende así porque es menester blindar esa propiedad comunitaria indígena frente a cualquier ardid, engaño, manipulación que pueda efectuarse en torno de seguir perpetuando las actividades de despojos de las comunidades en sus territorios. Las provincias pueden ejercer concurrentemente, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Esto lo vamos a ver más desarrollado en lo que es el convenio 169 de la OIT. Y por último, el artículo establece que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Y aquí también hay otra discusión en relación a los recursos naturales que son originarios de la competencia de las provincias, que no han sido delegados a la nación. Entonces, en este sentido, se entiende que esta norma, que esta cláusula constitucional, opera como piso mínimo de garantías conjuntamente con el bloque de constitucionalidad federal, conjuntamente con el bloque de tratados internacionales de derechos humanos y con esa pirámide que vimos, como piso mínimo a la legislación de las provincias en relación a la materia indígena, en cuanto a la materia indígena. Es como un estándar de aseguramiento. Ahora bien, esto es un poco lo que me refería con la palabra reconocer. Estaría implicando la aceptación en la Constitución, la aceptación de las formas de organización y los estilos de vida de los pueblos indígenas. Es decir, la recepción del derecho constitucionario propio del pueblo indígena del que se trate. Porque también no podemos caer en el pueblo indígena y subsumir a una misma categoría a todos los pueblos indígenas que responden a cosmovisiones muy diferentes las unas de la otra, porque si no estamos cayendo también en el mismo simplismo y en la misma homogenización totalizadora de hablar del mundo indígena y del mundo no indígena, y seguimos estableciendo de una manera dicotómica la realidad, dividiendo las cuestiones en blanco o negro. Y justamente lo interesante de la materia indígena es que viene a traer color, es que viene a traer diversidad. Estamos hablando por ejemplo, cuando hablamos de comunidad
cuando hablamos de propiedad comunitaria indígena, estamos hablando de revisitar institutos clásicos del derecho con otros colores. Y estos otros colores se van a ir conformando en relación específica y determinada a las diferentes cosmovisiones en el marco de las diferentes interculturalidades que podamos ir advirtiendo. Acá no es una cosa u otra. Entonces, sobre la base de la preexistencia de estos pueblos a la constitución del Estado. Esa es la recepción de este derecho constitucional, previo al Estado. Y esto constituye el fundamento sociohistórico y político del reconocimiento de ciertos derechos que, claro, escindidos de esta explicación o escindidos de la introducción que hicimos hace un ratito, entenderíamos que estamos hablando de privilegios por sobre el derecho a la igualdad. Pero no lo son, porque entendemos y damos fiel cuenta de que estamos hablando de saldar una reparación histórica frente a una minoría vulnerable que ha sido despojada, perseguida, torturada y perpetrada en actos inhumanos desde que se conformaron los estados, desde antes de la colonización, o sea, desde cientos de años. Obviamente que no estamos hablando de que se encuentren en pie de igualdad. Y obviamente que tiene que haber una política de discriminación positiva hacia la reparación histórica que debemos con los pueblos originarios. Volviendo a la normativa constitucional, a modo de resumen, podemos decir que se desprenden, perdón, estoy corroborando que viene mi sucesor en la charla, que se desprenden tres institutos de aquí, tres institutos de los pueblos, de derecho de los pueblos indígenas. El de la personería jurídica de las comunidades y su organización territorial, el de la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, territorios y recursos, y el derecho a la consulta y a la participación en los asuntos que afecten sus intereses. Perdón, Daniela, yo te voy a hacer una pregunta. Sí. En relación al punto 1, justo ahí volviste sobre la diapositiva. Sí. Yo he escuchado cierto debate sobre si la personería jurídica requería de un reconocimiento previo en virtud de lo que disponía la ley 23.302, pero me pareció haber leído algunas sentencias de la Corte Interamericana que establecían que esto no era así, que el mero hecho de la existencia de la comunidad implicaba la personería jurídica. No sé cómo está el estado actual de esa cuestión. Está en lo correcto, Martín. Es así. Si nos regimos los estándares de derechos humanos, no es necesario que inscriban, registren la personería jurídica. Pero es que justamente ahí está la tensión que se genera en estos desafíos de diagramar, ya tanto sea políticas, normas como instrumentos que realmente respondan a un carácter de interculturalidad. Porque terminás exigiéndoles que se tienen que registrar y que tienen que tener una personería jurídica, porque si no, no pueden acceder a tal o cual, no sé, acceso a la justicia, programas, un montón de cuestiones que terminan una vez más aculturalizando a aquellos pueblos que entienden que no es necesario inscribirse jurídicamente, que a ellos una personería jurídica no los representa. ¿Me explico? Sí, y hoy, digamos, en nuestro país, ¿qué criterio se sigue desde el Estado? ¿Admiten el acceso a estos derechos? Y algunas provincias sí, algunas provincias no. Exacto. Y ahí hay todo un tema. O algunas provincias con la sola manifestación de autopercibirse como miembro de una comunidad, de una población, basta, otras no.
está variado. Pero obviamente la consecuencia de esto es que sí, es que si hay una tendencia a la institucionalización, siempre. Porque desde el Estado resulta más fácil abordar muchísimas cuestiones desde la institucionalización. Pero bueno, también es respetable si no quisieran hacerlo, si no quisieran inscribir una personería jurídica de la representativa de la comunidad. Pero bueno, ahí hay tensiones, y hay tensiones también en los grupos que resisten en no hacerlo, pero que de alguna manera u otra se van viendo cada vez más excluidos. Entonces, es otro avance también. Otro avance de la aculturalización. Y a ver acá, porque de nada. Pero es interesante ese punto también para desarrollarlo. Bueno, aquí hay un breve video introductorio del convenio 169. Así que vamos a ver. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un tratado internacional sancionado en 1989 que otorga reconocimiento internacional a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué derechos otorga? Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben efectuarse de buena fe y con finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones. ¡Ay, se me fue! La arruiné yo. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? Porque quería ver si estaba ahí. El convenio 169 de la Organización Espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. En este convenio, el concepto de tierras pasa a ampliarse al de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera. Los pueblos indígenas tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. El convenio 169 también establece que los pueblos deberán garantizar 1. Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso. 2. Remuneración igual por trabajo de igual valor. 3. Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social. 4. Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, debemos bregar por el cumplimiento del artículo 28 que plantea que deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas y promover su enseñanza y práctica de las mismas. Desde la CLATE celebramos los 30 años de este convenio y hacemos un llamado a los gobiernos a garantizar su efectiva aplicación. Los pueblos indígenas existen y estos son sus derechos. Oh, está muy lindo el video.
bueno, el convenio 169, el convenio en materia de pueblos indígenas. O sea, siempre que hablamos de pueblos indígenas vamos a estar remitiéndonos a este convenio, en el cual, bueno, en este marco trata varias temáticas, pero a lo que nosotros concierne, o a lo que nosotros nos convoca, está en la parte segunda, título segundo, tierras. Y son 2 o 3 artículos nada más. Con lo cual no dejan de ser importantes y traernos bastante tela para cortar. Primero, rememorar esa prelación normativa en cuanto a este convenio que está ratificado y plenamente vigente en el orden nacional, en principio. Entonces, en teoría, el ordenamiento nacional debería poder efectuar una relación de interpretación sistémica en base a los fundamentos y en base a la normativa de derechos humanos. Máxime, el nuevo Código Civil y Comercial, como todos sabemos, expresamente determina que esta relación, la interpretación de las normas se harán en el marco de los derechos humanos, de la debida armonización con los derechos humanos. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que corresponde en relación a la interpretación y la adecuación de los derechos en relación a la materia indígena. Ahora en un ratito se va a estar sumando el doctor Julián Fernández, así que si por ahí anda, denle en acceso, porque yo intenté chusmear y se me fue todo, así que por la duda no toco más nada. Bueno, artículo importante a lo que hoy nos convoca. Artículo 13. El convenio establece que, el 169 establece que se deben aplicar las disposiciones de esta parte del convenio. Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Y ahora bien, la utilización del término tierras en este marco debe incluir el concepto territorio. El concepto territorio en su acepción indígena, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones de los pueblos interesados, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Porque muchos pueblos ocupan, pero muchos más utilizan porque no tienen la posibilidad de ocupar, ¿no? Y los pueblos nómades. En este sentido, este artículo nos comienza a marcar la pauta de que no es lo mismo hablar de tierra que de territorio, y que territorio tiene una concepción más amplia, porque la relación que tienen los pueblos, las comunidades indígenas con su territorio, no es la misma relación que tenemos nosotros con la tierra. Digo nosotros porque yo no soy indígena. Pero es una relación constitutiva de su identidad. El territorio conforma parte de la identidad del pueblo, porque el territorio está dotado de historia, de cultura, de espiritualidad, y todo ello conlleva una imagen acabada de la cosmovisión de esa población. En el artículo 14, y este es el que más nos interesa para estos revisitamientos de los institutos de derechos reales. Ahí está Julián. Hola, Julián. Ahora en un ratito ya le... Buenas tardes, Daniela. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los participantes. Bueno, yo soy Julián Fernández, no sé si ya le comentaste a Daniela, pero si no me presento. Les comenté que sos el director del área de jurídico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ibas a estar con nosotros participando hoy,
acerca de la realidad de los derechos indígenas en nuestro territorio. Yo estoy dando el marco normativo, un poco el acercamiento a la cuestión indígena, pero después está la realidad, ¿no? Lo que sucede en los territorios, lo que sucede en la administración, lo que sucede en el intento de compatibilizar todo este marco jurídico internacional de derechos humanos con el marco local, los desafíos, las adversidades y los horizontes también. Y eso nos vas a estar hablando vos, Juli. Muchas gracias, qué desafío. Pero sí, la política pública indígena es una política pública en construcción. Eso significa que también en el interior del Estado Nacional, dentro de la administración pública nacional y provincial, es una política en construcción porque es una política en debate. Las leyes que hoy conforman el plexo normativo indígena, lo que está indicando Daniela, en relación a los convenios internacionales que el Estado Nacional asumió en el concierto internacional, que se comprometió, y también las que se encuentran operativizadas en el marco constitucional y las leyes que se dictaron en consecuencia. ¿Cómo se aplica eso en la realidad? Es todo un desafío. Primero porque tenemos una cultura positivista muy arraigada en la aplicación del derecho en los distintos fueros. En los fueros civil, penal y administrativo, incluso en familia. El derecho indígena viene a chocar con principios romanistas, de la que estamos nosotros acostumbrados a aplicar y de la cual también nos enseñaron profusamente las universidades como abogados. Entonces, por ejemplo, yo soy egresado de la UBA y yo aprendí derecho indígena trabajando con las comunidades indígenas. No aprendí en la universidad. De hecho, me hizo pensar en muchos de aquellos conceptos y principios de la cual salimos imbuidos y la tomamos como si fueran pétrea y que no pueden ser cambiadas. Esto en derecho indígena, para poder comprenderlo, se necesita... Justamente, perdón, te interrumpo un segundito, justamente yo les estaba comentando también que mi primer acercamiento al derecho indígena fue por rebote del derecho ambiental y de todo lo que son, el movimiento latinoamericano, la Constitución de Ecuador y de Bolivia en relación a la Pachamama como sujeto de derecho, pero tampoco en la universidad vi acerca de derecho indígena. Por eso hay que celebrar al doctor Benítez, el director del Instituto de Derechos Reales del Colegio Abogado de Morón, que en su cátedra, en la cátedra que participa de Derechos Reales, incorpora a la currícula propiedad comunitaria indígena, que es muy importante. Bueno, perdón doctor, les cuento, en realidad un poco a mí, Daniela, me pasó lo mismo que a vos. Obviamente yo no tengo la especialidad que tienen ustedes en la materia de la propiedad comunitaria indígena, pero yo soy docente de la UBA en Derechos Reales desde hace muchos años y tuve la fortuna de, ni bien me recibí, de empezar a trabajar con la doctora Gabriela Vázquez, que han escrito un libro sobre propiedad indígena con el doctor Jorge Alterini y Pablo Corna, que es un libro que ya debe tener unos 20 años. Entonces, digamos, el hecho de que, de alguna manera, de forma quizás accidental, estuve en una cátedra donde ya desde aquel momento se hablaba de la propiedad comunitaria indígena, me facilitó quizás entender la importancia que tiene el tema y es no solo que es un punto de un programa que está ahí escrito y que no se ve, sino que nosotros desde hace muchos años damos esta temática como parte del programa, ¿sí? Pero bueno, también es un poco a veces, todavía como decías vos en algún punto, y como decía el doctor recién, falta a nivel universitario que se brinden mayores herramientas a los estudiantes, porque muchas veces la cuestión no es
quizás la falta de interés, sino la falta de información que genere un interés para después empezar a profundizar. No, justamente hay, gracias a mucha iniciativa como ustedes, profesor, la verdad que los felicito y estamos por ahí inmensamente feliz de que pueda existir estos huecos que pueden traer cierto debate. Nosotros la verdad que no pretendemos que tener toda la razón, sino que lo que hay que tenerlo son herramientas para poder entender la cuestión. Y muchas veces los conflictos que hoy se suscitan es por una falta de información y a veces una mala información que circula. En relación a los regímenes jurídicos de las comunidades indígenas, por ejemplo, yo voy a hablar, si me permitís, Daniel, así saliendo un poco del tema, de cómo empezaron a hacer los debates en relación a ciertos puntos que desafían un poco el statu quo del régimen jurídico romanista. Por ejemplo, en Salta está casi la totalidad de la población chaqueña está poblada por el pueblo Wichí, de la etnia Wichí, y surgió de que un cacique, me tocó intervenir en un caso donde el cacique de la comunidad había hecho un castigo comunitario a uno de sus miembros, a uno de los miembros comunitarios. Habían aplicado una pena desde su cosmovisión, una pena leve, pero una pena al fin para poder aplicaba un método así para luchar contra la drogadicción y el alcoholismo en la comunidad indígena. Entonces el cacique empezó a aplicar entendido desde el sistema penal, penas. Entonces el fiscal de Tartagal lo llevó preso al cacique, justamente por lesiones graves, por aplicar lesiones graves. Entonces él dice, yo soy la autoridad de mi comunidad, solamente apliqué, de acuerdo a mi cosmovisión, una pena interna. Esto llevó a un debate muy profundo de revisar ciertos principios penales que, a la luz del Código Penal, evidentemente el cacique estaba aplicando, había cometido un delito. Pero para la cosmovisión indígena era otra cuestión. Bueno, no quiero entrar en detalle, pero fue muy interesante lo que se terminó. Después, lo mismo sucede en otra provincia, como en Neuquén, donde hoy, por ejemplo, en Pulmarí, es una región que ocupan el pueblo mapuche, existe lo que el Norfeleal, que también aplican justicia indígena en el marco del territorio indígena, en cuanto a su autonomía. Esto es en cuanto al derecho penal. Después, en cuanto al derecho de familia, en relación, por ejemplo, hubo también otra vez en Salta, también el pueblo Wichí, una jueza de familia había sacado a una familia Wichí la tutela de sus hijos y entregó en adopción a familias que no son indígenas. La comunidad indígena, a partir de su representación indígena, planteó la nulidad de todo lo actuado y planteó también la cuestión intercultural, porque se tenía que ameritar y consultar a la comunidad indígena, al pueblo indígena en sí, para poder buscar soluciones en el interior de la comunidad o fortalecer al pueblo para el cuidado en el marco de su cultura, para que puedan ser educados en el marco de su cultura. Fue interesante el debate, trastocó también los principios del derecho de familia. Misma situación sucedió por una comunidad guaraní en Corrientes, en Misiones. Y estos son los desafíos que en la realidad no suceden. Esto es derecho de familia. Y en derecho de propiedad, ustedes ya lo ven, está en la discusión al día, en cuanto, por ejemplo, el concepto de posesión. Uno de los temas, no sé si lo trataste, Daniela, pero el tema de posesión. Nosotros estamos, por ahí, profesor, si me podés corregir si estoy errado,
el sistema tradicional de demostrar la posesión es por medio de actos posesorios, es decir, por medio de generar acciones con la tierra y por el lugar, es decir, si hay construcción, cerco, plantaciones. En el régimen tradicional del derecho real, esos son los actos posesorios, y con esos actos posesorios uno demuestra la posesión y la propiedad, ¿no? En el sentido amplio de la término propiedad. Y yo, otra vez Salta, porque Salta es una de las provincias más conflictivas, nosotros desde el INAI iniciamos un juicio de expropiación para poder devolver tierras a una comunidad wichí que se llama Jotetoy. Después podemos compartir el fallo, Daniela, el proceso. Y se debatió dos cuestiones dentro del juicio de expropiación. El tema del concepto de las mejoras, por ejemplo, y el tema de la posesión. En el juicio de expropiación, la empresa titular registral reclama al Estado Nacional la indemnización por un monto, no sé, pongo un ejemplo, $100.000, porque había hecho mejoras en el territorio, según ellos, según la empresa, por el costo de haber deforestado el territorio para plantar, para preparar el terreno para plantaciones. Los abogados del pueblo indígena plantean, no, en todo caso eso se tiene que restar al monto de la indemnización, porque eso fue un perjuicio para el pueblo indígena, deforestar su territorio, y no una mejora. Pongo ese ejemplo como para que entendamos dos conceptos totalmente distintos. Mejora para el empresario era haber preparado el terreno y deforestar 100 hectáreas. Para el pueblo wichí decía, no, eso no fue ninguna mejora, eso fue casi un crimen hacia la supervivencia de nuestro pueblo, porque el bosque representaba un ámbito de subsistencia, porque de ahí nosotros nos nutríamos de miel, de hierbas tradicionales, de medicina para la casa, y con la deforestación vino a arrancarnos. Hago esta cuestión que surge en la realidad, dos conceptos, dos miradas totalmente opuestas, de cómo desde el derecho se conceptualizan ambos institutos, digamos, el tema de la mejora, qué se entiende por mejora para uno y qué se entiende mejora para el otro. Después, en Jujuy, se hizo el Estado Nacional, también expropió la finca Tumbaya, que pertenecía antiguamente a los herederos del Marqués de Yavi, del Marquesado de Yavi, del Marquesado del Tojo. La finca Tumbaya, bueno, planteaban, por ejemplo, de que no había ocupación indígena. Decía de que los cerros, dice así en el texto que presentan los abogados de la empresa Tumbaya, de que los cerros pelados los cerros que se ven ahí, nunca fueron ocupados por las comunidades indígenas. Entonces, ahí el pueblo Colla, el de la etnia Colla, plantea, no, esos son nuestros lugares ancestrales, para nosotros el cerro es sagrado. Según nuestra cosmovisión, el cerro debe ser protegido, y siempre fue protegido porque representa para nosotros un valor sagrado, y plantean otra vez el choque de cultura y el choque de mirada del derecho de dos visiones opuestas. Para el derecho occidental, en este caso para el concepto tradicional, el cerro no formaba parte de la ocupación en cuanto a posesión. Y el pueblo indígena, el pueblo Colla, de la etnia Colla, plantea, no, claro que ocupamos, porque ese lugar es sagrado para nosotros, y siempre lo fue, y lo vamos a mantener. Bueno, el término de ocupación, en cuanto a ocupación, es lo más debatido, explicaba ahí Daniela, en relación de la diferencia entre tierra y territorio, pero en lo concreto, cuando desde el INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuando aplica la demarcación territorial, uno de los
de las cuestiones más debativas y los que nos dicen de que nosotros regalamos tierra, un concepto, por supuesto, por falta de conocimiento y a veces de interés de conocerlo, las posesiones se describen y se conceptualizan distintamente. Digamos, la posesión indígena no es lo mismo que la posesión civil romanista, vuelvo a aplicar. Por ejemplo, en Chaco hay una estancia que se llama Las Palmas, no sé si alguna vez lo escucharon. En la estancia Las Palmas, hay en el interior de la estancia, de titularidad de la estancia Las Palmas Sociedad Anónima, viven 3 comunidades indígenas dentro de la estancia. Hace un par de años, la estancia Las Palmas quiso plantar, digamos, cambiar su ocupación, cambiar el uso del territorio. Antes eran tenían una reserva de bosque, ahora querían terminar, deforestar el bosque y plantar soja, porque era mucho más rentable. Solicitan el permiso ante la administración provincial, por supuesto con la carátula de aprovechamiento productivo, digamos, esos términos administrativos que se presentan para que le puedan autorizar el desmonte, y la comunidad indígena se presenta en el expediente oponiéndose a la deforestación de su territorio. Entonces la empresa dice, bueno, pero yo soy el titular registral. Bueno, será tu titular registral, pero nosotros vivimos adentro y siempre lo vivimos, y nunca fuimos consultados de que se habían transferido esas tierras a nombre de la empresa. Entonces, la empresa, ¿qué dice? Bueno, acá yo tengo el título de propiedad, la escritura, mejor digo, en términos técnicos, la escritura donde dice que el escribano certificó de libre de ocupantes. Llamen al escribano a ver si, porque nunca visitó nuestra comunidad, para ver si... Estos son los conflictos sociales devenidos en conflictos jurídicos. Porque la comunidad tiene su conexión ancestral y para su supervivencia ese bosque no puede ser deforestado, porque de ahí ellos se alimentan, se practican su actividad ancestral, que son la caza y la pesca, independientemente que la titularidad registral esté a nombre de la empresa, sociedad, ¿no? En concepto de título entendido desde del derecho civil. Estos son algunos de los conceptos. ¿Me das 2 segundos, Daniela? Te dejo a vos y ya me conecto de nuevo. Sí, y en este sentido, continuando con lo que nos ha expuesto el doctor Fernández, es que consideraba relevante el articulado el artículo 14 del convenio 169, porque en él es que se establece en estos términos la obligación del Estado en tener que adoptar o instituir los procedimientos adecuados para el respeto de los territorios que tradicionalmente ocupen las comunidades. Pero entonces, el convenio lo que viene a hacer es, como está marcando Julián, es esta reinterpretación de los institutos clásicos de derechos reales, en este sentido, en el concepto de territorio. Porque, por ejemplo, una comunidad que es un caso reciente, el caso que fue famoso, que salió por la televisión del Cerro Otto, que le autorizaron a la comunidad una servidumbre de paso por el medio de un emprendimiento, que si no tenían que desviarse 40 kilómetros y que ese paso era ahí al costado del Cerro Otto. Y bueno, es revisitar el instituto también, por ejemplo, de servidumbre, para establecer o no la continuidad del paso de una comunidad que
por muchísimo tiempo ha pasado por un mismo lugar para acceder a su territorio, pero que no está constituido en un derecho real propiamente, como para poder hacerlo valer judicialmente en el caso de verse interrumpido la posibilidad de poder acceder a su territorio por medio de ese paso que siempre o ancestralmente fue el que han utilizado para llegar allí. Y entonces, bueno, en este sentido se pidió una medida cautelar en esta causa, solicitando la apertura del camino, solicitando que le den acceso, y lo interesante que allí se plantea, más allá de las cuestiones clásicas del derecho, es revisitar el instituto en relación a una servidumbre de paso, pero constituida de manera comunitaria, una servidumbre de paso comunitaria que difiere de los cánones establecidos primariamente por lo que sería una servidumbre de paso constituida desde el ámbito de los derechos reales según el Código Civil y Comercial. Entonces, si tomamos la normativa del Código Civil y Comercial en relación con el artículo 18, el nuevo artículo 18 del Código, y en una interpretación sistémica con el convenio 169 en relación al artículo 75, inciso 22 e inciso 17, podemos decir que nos encontramos legalmente habilitados, estableciendo una interpretación, una hermenéutica sistémica del paraguas de protección de los derechos humanos. Nos encontramos habilitados de poder hablar o de establecer cánones diferentes a la propiedad tradicional en términos de propiedad indígena. Pero bueno, esto también es una construcción, como decíamos, incipiente. Hay que ver qué pasa con el artículo del Código Civil y Comercial, y también entendiendo que nos pesa una condena, que suscitó el año pasado, como bien lo había adelantado el doctor Benítez, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos conmina a tener que organizar nuestro sistema de derecho interno en pos de garantizar efectivamente los derechos de las comunidades indígenas en relación a la ocupación de sus territorios. Y bueno, que ahí estamos deficientes. En ese punto, Daniela, si me permitís continuar. Ahí le doy el pie a Julián, que es un punto que en este momento está en total crisis y tensión. No, en relación siempre en su momento, apenas, no sé si charlaste un poco, Daniela, en relación a los debates que se surgieron en el 94 entre lo constitucionalista. En aquel momento, Segovia, había un sector de la doctrina que decía que esto era casi una demencial y violatoria de la Constitución de 1853, la incorporación del 75 inciso 17, y que iba casi como, bueno, hubo un debate entre Segovia y Segovia con Vidal Campos. Ese debate, la verdad que era, en términos, era muy práctico ese debate. El debate se realizaban a través de pequeños escritos publicados en la ley. Creo que no está en ningún libro, me parece, pero se contestaban uno al otro y primó la de Vidal Campos. Y a veces esa cuestión se quiere reeditar ahora, cuando para nosotros están ya saldadas de que el 75 inciso 17 no viene a violentar nada de lo que dice el artículo 17, ni el 17 está en contra del 75 inciso 17. Son institutos que plantean cuestiones diferentes. Y lo que sí podemos decir, vuelvo a replicar, que el derecho indígena es un derecho poco conocido y también en construcción en muchos de sus regímenes. En relación a
a esto que plantea Daniela. Nosotros tenemos desafíos, por ejemplo, de reformular ciertos conceptos que desde 1910 viene aplicando parques nacionales, por ejemplo. La administración de parques nacionales, en sus inicios, en sus legislaciones, no previó nada para el pueblo indígena, porque para ellos eran pobladores. Entonces nivelaba la cuestión a nivel de pobladores a tanto a los miembros del pueblo indígena como a cualquier poblador no indígena que estaba en el lugar, a título individual. A partir de la reforma constitucional, incluso antes, mucho antes, a partir de los albores de la democracia, a partir de 1985, las comunidades indígenas plantean a parques nacionales que se les reconozcan como sujeto colectivo, no como sujeto particular. Entonces, Parques Nacionales se encontró de que no tenía en su legislación, en su resolución interna, cómo abordar la cuestión, porque tenían solamente legislada para pobladores a título individual. Ahí también hubo un sistema muy interesante, un trabajo de consenso con las comunidades y salieron los comanejos, que el ministro de Ambiente hace poco, infelizmente, no supo explicar en una entrevista periodística y le malinterpretaron, digamos. El comanejo existe hace mucho tiempo en el Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi, donde las comunidades indígenas, en una mesa de consenso, trabajan sobre el régimen de propiedad en el interior de parques nacionales. Y también, a su vez, con el ejército. Muchas tierras indígenas figuraban nombre del ejército. A su vez, implicaba también una relación con la iglesia. No sé si hablaste de esto, Daniela, pero la iglesia, tanto la iglesia católica, la iglesia evangélica, tenían grandes extensiones de tierras que le fueron adjudicadas por el Estado para realizar sus misiones apostólicas en lugares donde se encontraban las comunidades indígenas. Si ustedes van a la provincia de Salta o la provincia de Formosa o la provincia de Chaco, las comunidades indígenas se denominan misiones. Misión Chorote, Misión La Paz, Misión Santa María, Misión... por supuesto, porque son antiguas misiones donde las distintas confesiones religiosas, tanto como la Iglesia Católica como la evangélica, agruparon a comunidades indígenas para poder evangelizar y otros objetivos que el mismo Estado nacional y provincial se le adjudicaban. Entonces, hoy esas tierras de a poco están siendo devueltas al pueblo indígena. También encontramos universidades. No sé si están al tanto, pero en la provincia de Misiones, no sé si alguna vez llegaron por medio del turismo o algo, hay una localidad que se llama Valle del Cuñapirú. El Valle del Cuñapirú, que es una gran extensión de tierra boscosa, donde habitan 6 comunidades indígenas del pueblo Mbuyá guaraní, es titularidad de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y para qué la Universidad Nacional de La Plata tenía una extensión tan grande en la provincia de Misiones? Para que sus alumnos de antropología puedan realizar el trabajo de campo. Entonces, hoy, a partir de 1994, lo que buscamos es que las comunidades indígenas sean sujetos de derecho y no objeto del derecho. Y esto también se aplica en la cuestión de tierras, digamos. Y con esto cierro, a ver, para que por ahí quieren tener preguntas particulares. Daniela, no sé si por ahí yo me voy a algunas cuestiones, por ahí hay cuestiones de interés. A comentarles que a mí me tocó, en mi función del director de Asuntos Jurídicos, tener en mi mano el título del Ingenio del Tabacal de Salta, donde en el título de propiedad, en la escritura del Ingenio del Tabacal, dice más o menos lo siguiente, que
la tierra era de gran valor porque en él vivían comunidades indígenas guaraníes mansos y trabajadores, y que el valor del título superaba el doble de lo que es real por la gran cantidad de manos de obra que pueden ser utilizadas en el ingenio. Está en el título, hoy uno puede ir a mirarlo, que el valor de la tierra del ingenio del Tabacal era parte de la mano de obra indígena guaraní, mansos y trabajadores que se encontraban en la zona. Esto es lo que nosotros desde las políticas públicas queremos venir a sanar, digamos. Lo mismo surgieron también en la provincia de Chubut, donde la gran extensión de tierra para la producción de lana eran destinadas también que la disponibilidad de mano de obra baratas de los mapuches tehuelches de la zona. Bueno, gracias por escucharme. Por ahí fue muy tedioso y con mucha información que por ahí falta procesar. Yo hablé un poco acerca de este concepto de reparación histórica y de toda la historicidad que hay detrás de este nuevo paradigma que emerge en relación al derecho indígena, que en realidad no es algo casual, sino que es la consecuencia de la visibilización de un sector que estuvo invisibilizado mucho tiempo y que en este sentido di el ejemplo de los restos que estaban en el Museo de la Plata, que recién en el año 2006 fueron restituidos a sus comunidades, que es más o menos parecido al ejemplo que diste vos, Julián. Sí, si quisieran hacer alguna pregunta, hay que aprovecharlo a Julián, que tiene mucha data. Por ahí, Julián, hablar un poco de la prórroga de la ley. Sí, bueno, me intrometo para justamente reforzar lo que acaba de decir Daniela, que cualquier colega que quiera hacer alguna pregunta o tenga alguna inquietud. Yo había notado una que hicieron mientras vos estabas comenzando tu exposición, Daniela, donde una colega preguntaba qué posición tiene el INAI sobre la ocupación por parte de la comunidad mapuche al reivindicar sus derechos en varias provincias patagónicas. Ella alega, lo cito textual, de manera violenta. Bien, interesante pregunta y es de actualidad. Justamente a partir de la reforma constitucional de 1994, el Estado... la cámara. Sí, es por una cuestión porque se me está por acabar la batería. Si me permiten seguir así. Entonces, sí. Porque si no se me va a acabar la batería y estoy con el celular. A partir de la reforma constitucional, digamos, la reforma constitucional fue un hito para el pueblo indígena. Entonces, el pueblo indígena está esperanzado de que el título lo iban a tener en 5 años. De 1994 pasaron mucho tiempo y no había políticas públicas en el terreno, en la práctica, en la praxis. Recién el año 2006, de los distintos desalojos de las comunidades indígenas de su territorio, se declaró la emergencia territorial indígena. Como su nombre lo dice, es una ley de emergencia. Como toda ley de emergencia, viste que cada día se publica en el boletín oficial un montón de leyes de emergencia. Hace poco, por ejemplo, se declaró la ley de emergencia hídrica de los ríos Paraguay y Paraná, por la sequía. Entonces trae un montón de implicancia esto, la ley de emergencia agropecuaria. Esta ley, ¿qué es lo que ordena? La ley 2660 dice, vamos a declarar la emergencia territorial indígena en todo el país y en el término de 4 años que el Estado Nacional, por medio del INAI, realice la demarcación territorial indígena. Por supuesto que parecía fácil porque había en ese momento listadas 950 comunidades indígenas para ser relevadas y no fue fácil para el INAI. Primero porque el Estado nunca tuvo
experiencia de trabajo con las comunidades indígenas. Segundo, no había equipos especializados en el tema. Tercero, las provincias se oponen. Las provincias se oponían por presiones de grandes factores de poder, como los ingenios, las azucareras, las grandes extensiones de la sociedad rural. La sociedad rural se opone. Bueno, esto es un poco, trajo una consecuencia. Un sector minúsculo del pueblo indígena se radicalizó, sobre todo en algunas provincias. Chaco, por ejemplo, habrán escuchado de la Guardia Huasec, no sé si alguno de los... Le trajo porque parecía que solamente son los mapuches. Y hay un grupo minúsculo que se autodenominan integrantes del pueblo mapuche, que no son las comunidades históricas, que empiecen a reivindicar territorios que en algún momento el pueblo indígena tenía posesión sobre eso, y que hoy están en manos particulares. ¿Cuál es? Nosotros estamos en contra del INAI totalmente, de cualquier acción violenta y de cualquier situación de hecho que se sucedan. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, ahora en la provincia de Río Negro? En la provincia de Río Negro, la gobernadora, el gobierno de la gobernadora Aravena, no quiere aplicar la ley 2660. No nos acepta firmar el convenio para empezar a demarcar las tierras que ocupan entre 109 comunidades indígenas o 160. ¿Qué es lo que hace el relevamiento territorial? Justamente trae seguridad para saber cuántas comunidades habitan en cada provincia y a partir de ahí trabajar si esas tierras son de ocupación actual, tradicional y pública, con esos caracteres: actual, tradicional y pública. Y para llegar a esa conclusión, el relevamiento territorial tiene varias facetas. Uno es el estudio histórico-antropológico por medio de profesionales de la antropología. Un estudio social, un estudio técnico jurídico, y a partir de ahí el INAI saca una resolución. Esto en la provincia de Río Negro, donde hoy suceden algunos demanes minúsculos, no lo estamos pudiendo resolver y por lo tanto no podemos decir, no podemos llegar a la conclusión si lo que están reclamando son comunidades genuinas o son grupos esporádicos. No sé si contesté la pregunta, pero estamos en contra de toda violencia, por supuesto. Sí, sí, está clarísimo, doctor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, por favor. Hoy Casación sobreselló la causa del Lago Escondido de Luis por compra irregular, que tengo entendido que afectó a un montón de comunidades, por inacción. ¿Quién debió haber impulsado eso para que no prescribiera? Por la compra irregular. Y bueno, ahí está la contradicción. Para un lado, mano dura, y hubo una sentencia de hace mucho tiempo para que se pueda abrir ese camino, y nunca se abrió. Es del gobierno de la provincia donde está citada, porque también, o de los fiscales que actúan, porque esta es una causa penal, pero hay también una causa civil. Ahí el INAI no tiene jurisdicción, no participó, así que no puedo hablar en profundidad, pero ahí debería ser la política criminal que se debe aplicar, digamos. Es por inacción, tal como usted lo dijo, Graciela. Ahora te hago una pregunta. ¿El INAI cómo puede manejarse con relación a estas cosas que son provinciales? ¿Tiene, digamos... por medio de convenios. ¿Tiene jurisdicción para manejarse en estos temas provinciales? No, justamente, Graciela, para que nosotros tengamos implicancia de manera directa, la competencia indígena es de competencia de ambos estados. Dice que de manera concurrente, dice la Constitución. Pero para que esa concurrencia se pueda trabajar de una manera institucional, necesitamos
hacer el convenio, un convenio de trabajo en conjunto. Si no tenemos ese convenio, tenemos muy pocas posibilidades de tener operatividad en las provincias. Porque si no, te tiran por la cabeza el artículo 124 de la Constitución Nacional. Entonces, tenemos convenio con Salta, con Misiones, ahora firmamos con Neuquén, casi con toda la provincia, pero no tenemos convenio. Por ejemplo, no tenemos convenio con Río Negro, como les estaba explicando, mandamos 2 veces el proyecto de convenio para poder operativizar políticas públicas a favor de las comunidades indígenas y hacer esto monitoreo. No los quieren firmar y es una potestad que tiene la provincia, pero sí exige al Estado mandar fuerzas federales. Gracias. No, Graciela. Yo creo que, un poco retomando lo que contaba la doctora Velázquez de esta medida cautelar que se dictó en el Cerroto sobre esta servidumbre, creo que hay un gran desafío que tienen los estados, es tratar de, un poco lo que decía el doctor Fernández, quitar los criterios civilistas, digamos, al momento de analizar la propiedad indígena, porque yo recuerdo hay un fallo que ustedes claramente lo deben conocer mejor que yo, que es Comunidad Aquera y de Agua Caliente, un fallo del año 2006, donde la Cámara de Jujuy termina reconociendo el derecho de propiedad de las comunidades fundado en un usucapión. Creo que un poco tuvo que ver por un desconocimiento quizás de la propia norma constitucional, pero creo que ese camino, o sea, el fallo termina admitiendo el dominio en favor de las comunidades, pero creo que lo que hay que intentar es que se aplique de manera operativa el artículo 75, inciso 17 de la Constitución y no torcer el análisis en función de normas del Código Civil o del Código Civil y Comercial ahora, porque si no me parece que se sale se quita el foco de donde debería estar, que es que la propiedad comunitaria indígena tiene que tener un régimen distinto del derecho privado que nosotros hemos adoptado del sistema romanista. Totalmente. También la provincia de Jujuy, en igual sentido, el primero de los fallos que aplicó de igual manera fue también para la comunidad Laguna del Tesorero, que es muy difundido. Pero esto que dice el doctor, esta mañana tuvimos una reunión por Zoom con un agrimensor de la provincia de Río Negro para llevar mensura para poder instrumentar la propiedad comunitaria indígena para la comunidad Buenuleo, porque nos ordena el juzgado federal en el marco del 75, inciso 17. Entonces, ¿por qué la reunión con el agrimensor? Porque el agrimensor convocó a una reunión con los abogados, tanto del INAI como de la comunidad, con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, dice, porque no tengo herramienta, no sé cómo caratularme, dice, porque yo como agrimensor, la única vía para hacer es la mensura para efectuar la prescripción. No tengo tabla para hacerlo. Y nosotros le decimos, tenés que hablar con tu colegio que te ponga un nuevo ítem, porque lo que nosotros estamos pidiendo el trabajo es que haga una mensura para instrumentar el artículo 75, inciso 17. Y él estaba recontra preocupado porque dice, no me lo van a aceptar. Vuelvo a replicar esto, lo dice Martín. A veces, para aplicarlo, la adecuación normativa o la adecuación incluso administrativa, estamos muy lejos, muy lejos. Y eso no solamente la cuestión de propiedad, también para cuestiones básicas de la comunidad, para abrir una cuenta, por ejemplo. Va con la personería jurídica del INAI al banco y le dice, no, ¿qué pasa? Esto no, tenés que abrir una de asociación civil y tenés que venir con todos los requisitos que te tiene que dar el contador. No, pero yo no soy una asociación civil, yo soy una comunidad indígena. Y bueno, esto sucede por la falta de adecuación normativa y la tenemos que empujar. Nosotros estamos empujando que el agrimensor caratule su mensura como mensura
para instrumentar el artículo 75, inciso 17. Es un desafío y como abogados creo que esto a veces es nuestra tarea, digamos, porque si no somos muy positivistas. Decía un profesor mío de la Universidad de la UBA, dice, me salí de la UBA como del especialista del derecho penal y la tenía Sansinetti. Bueno, Sansinetti decía, si ustedes como abogado penalista aplican la ley penal a rajatabla, no van a aplicar nunca el derecho penal porque todos sus clientes van a estar condenados, digamos. Y lo mismo sucede también en toda faceta del derecho. Me parece que nuestra función como operadores del derecho, justamente tenemos que buscar que estas cuestiones se operativicen y que el día de mañana sea ley. Los leyes, resoluciones, se adecuen, digamos. No, yo creo que esto, el ejemplo que ponía recién de la apertura de una cuenta bancaria, creo que un poco también, porque nosotros podemos tener un marco teórico, marco jurídico, perdón, muy lindo, pero la realidad es que después eso tiene que traducirse digamos, en prácticas efectivas, porque si no nos quedamos contando un poco lo que decía Daniela, ¿no? Un marco normativo. Podemos comentar miles de episodios del INAI. Por ejemplo, ayer nos llamó una comunidad de Huelche que es la Vuelta del Río, histórica, que sus tierras están a nombre de Benetton, de las compañías Tierra del Sur. Se fue a la oficina para poder tramitar la comunidad marcas y señales, para que él pueda poner marcas a su ganado. Entonces, de la oficina de marcas y señales de la provincia le dice, bueno, pero tenés que traer una actualización de la compañía Tierra del Sur para que te podamos dar la marca. Pero ¿cómo? Me dice, nosotros hace 25 años estamos en juicio con la compañía Tierras del Sur. Usted me pide una autorización, que es un chiste, dice. Bueno, esos son los enojos de las comunidades. Entonces me vas a obligar a vender mi vaca sin marca y mañana me van a aplicar una pena por una norma de que ustedes mismos no me habilitan. Montón de episodios de la realidad cotidiana de las comunidades que justamente a veces lo que exacerba los ánimos. Sí, y también tenemos que ir. Sí, lo que perdón. culmina a terminar adoptando otros criterios de vida, otras modalidades, porque de una manera u otra se va avanzando sobre su modo de vivir, impidiéndole que lo ejerzan de manera pacífica. Sí, totalmente. Tenemos que ir cerrando porque, bueno, se usa la sala de Zoom para otras actividades, pero les dejo las palabras de cierre a ustedes, doctores. Les agradezco inmensamente por haber venido a traernos información y conocimiento y también cuestiones de la vida cotidiana, que a veces son tan importantes, ¿no? Porque en verdad es la vida misma lo que está en juego, digamos, a diario. Así que les dejo el cierre a ustedes y desde ya inmensamente agradecidos por haberse tomado el tiempo de contarnos sus conocimientos y sus experiencias. Coincido ahí con una de las participantes de que como estados estamos en deuda también de comunicar a la población en general los vaivenes que tienen las comunidades indígenas. Creo que debería haber mayor comprensión. Y con esto cierro. En el día de ayer tuvimos una reunión por la implementación de la sentencia de la Cajonat de Salta, y uno de los caciques nos decía lo siguiente: la sentencia de la Cajonat hasta el momento es un título, todavía no trajo diferencias en nuestras vidas. Lo mismo sucede con las leyes. La ley constitucional, convencional, es un título, pero todavía no trajo diferencias en el día a día a las comunidades indígenas. Por eso suceden a veces lo que están ahora, y la justicia, por supuesto, tiene mucho que ver. Muchas gracias por la invitación, Daniela, muchas gracias, Martín, y muy agradecido por y orgulloso por esta iniciativa
de poder tratar la cuestión indígena en la cátedra. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Yo los aplaudo. Chao. Hasta la próxima. Gracias.